a empezar entonces. Nada, estuve leyendo un poco, interiorizándome sobre tu vida, ¿no? Vos sos un contemporáneo de las grandes revoluciones latinoamericanas, sobre todo, bueno, obviamente la liberación de Cuba y la revolución cubana del año 59, es algo que a vos te ha marcado, y unos años después vos empezaste o intentaste empezar una gesta similar en tu país. ¿Querés contarnos un poco de eso como para contextualizar, sobre todo al público que no es guatemalteco, que quizás sabe muy poco o nada de toda esta ebullición centroamericana, más allá de lo que dicen los medios hegemónicos, que obviamente nada tienen que ver o muy poco con lo que realmente pasa en tu tierra, ¿no? Muy bien, me parece muy bien para que así la gente sepa quién está hablando y de qué estamos hablando, ¿verdad? Perfecto. Ok, muy bien. Bueno, habla el comandante guerrillero César Montes desde la clandestinidad en alguna parte de Guatemala. Desde 1962 me integré a la lucha revolucionaria armada, fundando la organización que se llegó a llamar Fuerzas Armadas Rebeldes. Y esa organización fue formada por un grupo de exmilitares que se habían sublevado en 1960. Para 1961 hubo muchas acciones militares de ellos, y luego en el 62 hubo insurrecciones estudiantiles. Eso llevó a que 3 veneros del movimiento se integraran, que fueron los exmilitares del 13 de noviembre, los estudiantes universitarios y secundarios de los liceos y los miembros del Partido Guatemalteco del Trabajo. Con ellos se formó las Fuerzas Armadas Rebeldes en el 62, que inicia sus acciones militares en el 63. Me integré como un civil con grupo militar inicial, y a partir del 63 ya fui considerado como el más cercano colaborador del comandante Luis Augusto Turcio Lima, entrenado en Fort Bragg, Carolina del Norte, en lucha contra insurgentes, y fue el dirigente guerrillero más prestigioso y más desarrollado de Guatemala. La lucha se llevó a cabo durante una cantidad de años en los que ejercimos influencia regionalmente, pero también nacionalmente. Quisiera decir, sin ánimo de protagonismo ni de estar gloriando, somos el movimiento más viejo del continente americano. Iniciamos nuestra organización en el 62, ya en el 63 estábamos en acciones militares, mientras que en otros países como en Colombia las FARC se establecieron en el 64. O sea, a pesar de mis años, estamos hablando con el comandante guerrillero más viejo del continente, no de edad, pero sí de participación. Empezamos muy jóvenes, a los 18 años estaba yo ya participando en la lucha armada, y posteriormente pasé a ser nombrado como el segundo al mando de la comandancia de las Fuerzas Armadas Rebeldes. En un accidente automovilístico murió el comandante Turcio Lima, y yo lo sustituí. Cuando sustituí al comandante Turcio Lima, entonces habíamos ya establecido vínculos con la región centroamericana. Nosotros entrenamos a los sandinistas de Carlos Fonseca Amador en 1965. Desde esa época empezamos también los contactos con los movimientos que posteriormente serían movimientos guerrilleros en El Salvador y en Honduras, y nos propusimos apoyar el surgimiento de movimientos guerrilleros en el continente, porque pensamos que haría la OLAS. Y ahí en la OLAS conocí a varios argentinos, y conocí también colombianos, conocí
gente que estaban en la lucha armada de otros países, y fui invitado por los vietnamitas para visitar Vietnam. Había un compromiso de ellos de capacitarnos y de brindarnos apoyo, y estuve en Cuba, en la casa de Fidel, junto con Fidel Castro, lo conocí personalmente. Había conocido al comandante Ernesto Che Guevara en 1962, durante la crisis del Caribe, que estuve yo en La Habana. Estuve con él, compartí algún tiempo con él como compañero para recibir las experiencias de la lucha contra anti-yanqui por la salvación nacional de los vietnamitas, que nos transmitió el capitán Ángel Martínez de la República Española, que posteriormente se volvió uno de los generales hispano-soviéticos y que fue asesor por la Internacional Comunista en Vietnam. Estuve en Vietnam en el 68, pero antes estuve en casa de Fidel cuando entró el cable que decía: lo que parecen ser los últimos días del comandante Ernesto Che Guevara transcurren en una yerma e inhóspita quebrada llamada del Churo. Y le pregunté a Fidel qué opinaba de eso y me dijo: no, son boberías. Yo lo que le temo es a la temeridad del Che, que salga personalmente y combata y pueda ser herido o muerto, tal como sucedió. Al día siguiente entró otro cable de Australia, recuerdo muy bien, en donde decía que había sido herido y había sido capturado vivo. Posteriormente, los otros cables decían que había sido muerto en combate. Lo que no dijeron es que lo habían asesinado cobardemente en una escuelita de La Higuera. Pero después de ese hecho, hubo un reflujo de la lucha guerrillera en América Latina. Nosotros en Guatemala consideramos que, por el contrario, debíamos de acelerar la lucha, y estuve yo en Vietnam en el 68 durante la ofensiva del Tet. Estuve en Hanoi durante el gran bombardeo masivo que hubo contra la ciudad por parte de los superbombarderos norteamericanos B-52, y fui evacuado de la ciudad para ir a la parte del centro de Vietnam, donde se escuchaban los combates a toda hora. No participé, no nos permitían participar en la lucha armada, pero recogimos las grandes lecciones de la lucha por la salvación nacional antifrancesa, y luego las grandes lecciones de la guerra del pueblo en la lucha anti-yanqui por la salvación nacional. Y retorné a Guatemala en 1972 a fundar el Ejército Guerrillero de los Pobres. Del 72 al 82, al 81 estuve en Guatemala, y posteriormente me dirigí en el 81 a El Salvador para cumplir con el deber internacionalista de apoyar a los revolucionarios salvadoreños en la constitución de frentes guerrilleros. Fui fundador del Frente de Guazapa, del heroico Frente de Guazapa en El Salvador. O sea, fui comandante del FMLN, no solamente en Guatemala, sino también fui comandante en el FMLN en El Salvador. Estuve ahí luchando duramente en una encarnizada batalla que hubo en El Salvador. 12 años de guerra, 75,000 muertos, 8,000 desaparecidos, y masacres en el Mozote, La Joya y otros lugares muy famosos. Posteriormente viajé a Nicaragua en 1984 para participar en la lucha contra de Reagan. Ya se había desatado la intervención desde Honduras del presidente norteamericano Ronald Reagan. Pues estuve participando ahí activamente como miembro de las fuerzas especiales de Nicaragua, del FMLN. Fui también comandante en Nicaragua. Estuve allí hasta la firma de los acuerdos de paz de Zapoá. Posteriormente estuve para la firma de los acuerdos de paz de Chapultepec en El Salvador, y posteriormente regresé a Guatemala
a contribuir para la paz en 1996, cuando se firmaron los acuerdos de paz que van a cumplir este año 24 años de esa lucha. Esos son los antecedentes. Soy quizás el único comandante guerrillero guatemalteco que ha participado en Guatemala, en El Salvador y en Nicaragua en la lucha armada, pero también el único que tiene el gusto, el honor de haber participado en 3 procesos de paz: el proceso de paz de Nicaragua, luego el proceso de paz de El Salvador y posteriormente el proceso de paz de Guatemala. Y estos son los antecedentes de nuestra participación en la lucha internacionalista, siguiendo el ejemplo del comandante Ernesto Che Guevara. Bien, César, claramente en los últimos años vos te volviste un hombre de paz, un hombre de concertación. Al punto, yo he estado leyendo un poco en alguna prensa guatemalteca que te acusaban de ser colaborador o funcional a la derecha. En un artículo que salió el año pasado, cuando ya libraron tu orden de captura, titulaban justamente ¿qué pasó con Montes, que dejó de ser funcional al gobierno? Vos, antes de meternos ya en la persecución, no solo política, sino la persecución armada que tenés hoy en día, ¿cómo responderías, como decimos nosotros los argentinos, a esas chicanas? No, mira, hay mucho ya vivido, mucha agua pasada bajo los puentes como para que yo me tenga que meter a estar aclarando la cantidad de cosas que es como guardando las distancias sobre los guerrilleros. En México, por ejemplo, a Pancho Villa le decían bandolero y le decían violador y le decían 20,000 cosas. A Emiliano Zapata le dijeron también que era un asaltante, que era un depredador, que era un montón de... Bueno, del comandante Ernesto Che Guevara se han dicho, se han escrito libros y libros en su contra que nada empañan el espejo de su radiante imagen. Entonces nosotros pues creo que no vale la pena emborronar cuartillas, diría mi comandante Ernesto Che Guevara. Esos son falacias, infundios y cosas. Además es un hecho que lo sacaron ahorita de cosas que ocurrieron hace 10 años. Y yo no soy una gente que vive del pasado, yo soy una gente que escribe la historia en el presente para el futuro y sigo vigente. Lo que ocurrió fue que después de los acuerdos de paz, los compañeros, mis ex compañeros, comandantes, guerrilleros y el movimiento URNG, que yo ya no pertenecí porque yo salí antes de que se fundara la URNG. Estuve en el FMLN, estuve en el FCLN y cuando regresé fue para la firma de los acuerdos de paz de Guatemala. Ellos, la URNG, que es la organización firmante de los acuerdos de paz, aceptaron desmovilizar a su gente. Y la diferencia sustancial es que yo no firmé los acuerdos de paz, no entregué una sola arma y no me desmovilicé. Claro. No me he desmovilizado hasta el día de hoy que estamos hablando. Sigo movilizado. Y entonces me dediqué durante esos 24 años a organizar una fundación que se llamó Fundación Luis Augusto Turcio Lima. Cuando empezamos, naturalmente a la derecha, cuando tú eres una organización pequeña y no muy trascendente, no te tiran bola. Y cuando ya vas creciendo, empiezan a poner la atención, te calumnian, te atacan y entonces has vencido porque ya no eres intrascendente. El hecho de que te ataquen con esa furia y a través de todas esas cosas que son calumnias que se hacen incluso sobre la base de hechos en el Canadá y hace 10 años, demuestra que precisamente soy una piedra en el zapato que cada vez se crece para la oligarquía guatemalteca. En la organización que yo presido creció inicialmente de una manera matemática. De cada 10 que teníamos, organizábamos cada uno otros 10, tuvimos 100 y así hasta que el crecimiento ya
fue muy, muy grande. Entonces, para ellos eso fue preocupante. Nosotros llegamos a tener una estructura que es una estructura muy peculiar. Muchos de los que se integraron con nosotros se integraron con el ánimo combativo y heroico de la época de la guerra, pero ahora ya sin armas, sino que con ese mismo espíritu heroico de la lucha armada a construir la paz, pero no sobre la base de consignas. La consigna no quita el hambre, la consigna no llena la panza. Lo que sí lo llena es el trabajo fecundo y nosotros nos pusimos a organizar proyectos productivos. Teníamos básicamente tres cosas. Una organización que tenía disciplina muy parecida a la disciplina militar. Dos, un proyecto productivo que fuera rentable. Y tres, transformaciones de la vida ética, política y la conducta moral de la gente. En los territorios en donde la Fundación Turcio Lima organizó sus batallones de la paz y de la producción y de la dignidad de los pueblos mayas, nosotros no tenemos ni delincuencia común, ni prostitución, ni prostíbulos, ni cantinas, ni ninguna cosa que disocie la sociedad. Tenemos, por el contrario, proyectos que tienen educación, distribuimos computadoras para esos proyectos, tenemos también trabajo en salud preventivo para nuestras comunidades, pero sobre todo tenemos trabajo de formación política. Nosotros no trabajamos sobre la base de consignas, trabajamos sobre la base de discutir entre ellos cosas que son muy comunes. Por ejemplo, decirles la competitividad pertenece a la sociedad capitalista, la solidaridad pertenece a la sociedad de los hombres que son nuevos, los hombres que tienen el amor por los otros hombres. Y todos los indígenas que trabajan con nosotros saben y repiten sin saber quién es el que dijo esas palabras, pero lo repiten con mucha claridad diciendo, porque para nosotros nos duele cualquier cachetada en cualquier rostro humano en cualquier parte del mundo. No necesitamos decirle que es del Che Guevara, simplemente necesitamos decirles que el revolucionario tiene que estar motivado por grandes sentimientos de amor, que el revolucionario vive para luchar y que mientras se viva, se lucha. Hemos creado consignas nuevas y le decimos a la gente, el revolucionario no se jubila nunca, el revolucionario es joven toda la vida y el que está dispuesto a dar la vida en la lucha armada, pues también está dispuesto a dar el amor, la creación, el esfuerzo, el trabajo comunitario y solidario en la paz. La construcción de la paz se hace con justicia social, no con gritos de que el pueblo unido nunca será vencido y siempre nos tocan unas madreadas del carajo. Nosotros le creamos un conflicto al gobierno cuando empezamos a adquirir experiencias en sacar de la pobreza a las comunidades sin tener el respaldo gubernamental. Nosotros por eso fue que empezamos a dolerle. Fuimos como un dardo clavado en la espalda del enemigo, que además de eso iba irradiando cada vez más como si fueran posteriormente las manchas en la piel de un tigre. Fueron creciendo la organización de la fundación. Llegamos a tener como cometí el error de dar a conocer nuestro crecimiento exponencial. Eso alertó al enemigo y empezaron a trabajar con mucha dedicación, un plan para desarticular la fundación, pero sobre todo un plan para eliminarme físicamente. Existe pues en Guatemala una situación en la que me han acusado a mí de haber participado en la matanza de 3 marinos del ejército guatemalteco el 3 de septiembre, ya cumplió un año, en
en una parte que se llama cercano del lago de Izabal. Entonces, en el nororiente del país, llegó el ejército a una zona donde fue escenario de la lucha armada, y los campesinos los increparon qué estaban haciendo ahí, por qué habían llegado a su comunidad sin avisar y sin coordinar con las autoridades locales. El ejército cometió esa unidad un error gravísimo. Se enfrentó con 9 hombres perfectamente armados a 200 campesinos que no sabía, estaban perfectamente decididos a defender su tierra y su derecho a la paz y a la tranquilidad, y a que no hubiera nuevamente ahí miembros del ejército que durante 36 años reprimieron al país. Esa gente tiene en la memoria histórica de los indígenas mayas. Recuerda que aportaron 200,000 muertos en 36 años de guerra, 600 aldeas arrasadas y más de casi 500,000 de exilados y desplazados internos. En total fueron 1,000,000 entre ambos que se desplazaron adentro del país o que salieron a México para el exilio. Entonces, los refugios de México retornaron, los acuerdos de paz se establecieron, pero hubo una disminución del ejército. El ejército se retiró de esta zona que se le llamamos zonas de conflicto, y la gente empezó a organizar su vida social y civil y productiva sin la presencia de tropas. Esa presencia de tropas fue cuestionada, el ejército disparó inicialmente contra ellos y ellos respondieron después de haber sufrido una mujer de tercera edad, fractura de fémur y de la femoral, que la salvamos pues por la atención de los médicos que están en las zonas cercanas, y otros 3 fueron heridos de los marinos. Solo 3 salieron con sus armas y indemnes. Este fracaso de esta incursión militar era como una especie de bofetada, pues, para el ejército de Guatemala, que ya no es el mismo ejército contrainsurgente, ahora es una gente nueva, son muchachitos nuevos que no estuvieron en la guerra y se enfrentaron a los campesinos que tienen la experiencia de 36 años de guerra, sus padres, y ellos algunos tienen experiencia de 10, de 5 o más años de guerra. Entonces perdieron la batalla y decidieron acusar a César Montes y acusar el peligro de que la Fundación Turcio Lima había creado un ejército privado que dominaba grandes zonas del país, que sí es cierto, que tenía una organización muy fuerte, que también es cierto, que estaba armada, lo cual es falso, y entonces lo más fácil fue decir, pues es brazo armado del narco. Esto es ridículo, esto es absolutamente ridículo. Después, sobre todo después de haber visto las escenas de Culiacán, Sinaloa y el armamento que tiene el narco, después de haber visto que en la propia Ciudad de México los narcos acaban este año de hacer un atentado al jefe de la policía de la Ciudad de México. Hombre, es ridículo que se piense que un hombre ya de la tercera edad de 80 años como César Montes tenga la capacidad y de fuego que tienen estos hombres. Nosotros organizamos a la gente para su autodefensa, no lo organizamos ni para ningún tráfico ni para ninguna cosa. Tenemos experiencias de haber hecho transformaciones sociales. De una de esas comunidades tenemos 400 familias que las sacamos de la pobreza y de la extrema pobreza. Ese es el problema. Estamos dando un pésimo ejemplo. Un ejemplo de que la gente no tiene que esperar ni de César, ni de Burgués, ni de viendo una época de corrupción de Guatemala se da a partir de los acuerdos de paz. Pero la acción ha dado paso también a los presidentes. Podríamos decirle, para que nos entiendan, en Argentina y en el Cono Sur,
que los narcos colombianos y mexicanos han convertido a Guatemala en la plataforma para el traslado de toneladas de estupefacientes para México y de ahí a Estados Unidos. Entonces se convirtió inicialmente, ha estado en estos 24 años como un sitio de obligatorio tránsito, a donde vuelan desde la isla de San Andrés, vuelan desde Cali, Colombia, y llegan avionetas inicialmente, ahora llegan jets, y estas toneladas llegan a Guatemala, pasan y posteriormente se escucha de la captura de cientos y cientos de toneladas de estupefacientes en México. Todo estupefaciente que está en México ha pasado por Guatemala, el 95% de los estupefacientes. Quiere decir que así como compraron a Fox, a Calderón y a Peña Nieto, expresidentes de México, también compraron a Porfirio Lobo y compraron al actual presidente Jo en Honduras. También compraron a Saca y compraron a Funes en El Salvador. Solo en Guatemala no compraron a ningún presidente, están vacunados contra el narco. No, eso es ridículo. Ellos financiaron al general Otto Pérez Molina, que está ahorita preso. Él está preso por todos, él y su vicepresidenta están presos en Guatemala por toda la corrupción y por relaciones con el narcotráfico, mientras yo estoy libre y estoy luchando clandestinamente desde el 3 de septiembre del año pasado. Soy acusado de invasión de fincas, porque los campesinos que fueron despojados de sus tierras, nosotros los tenemos organizados en sus núcleos campesinos para rescatar las tierras que fueron de los pueblos originarios. Hemos trabajado intensamente en los 4 puntos cardinales del país. Llegamos a contar para un paisito como Guatemala con 11,000 efectivos en esos batallones de la producción, lo cual ya es muy problemático para ellos porque cada familia guatemalteca es arriba de 5%, ya serían 55,000 gentes que están relacionadas orgánicamente con la fundación. Y si hacemos las proyecciones que hace la contrainsurgencia, entonces veremos que eso multiplicado por 10 a los cuales influyen en su entorno, serían ya casi 500,000 de gentes. Eso para un país como Guatemala es una cantidad muy grande y es un esfuerzo paciente y tranquilo que hicimos nosotros en las zonas en donde tenemos, 1, un proyecto organizativo, 2, un proyecto social, 3, un proyecto productivo que no trabajan los campesinos para su sobrevivencia, trabajan para tener un proyecto sobre todo de agroexportación rentable que los saque de la pobreza. Nosotros no nos pasamos repitiendo consignas ni explicándoles la familia, la propiedad privada y el Estado, sino analizando las situaciones concretas de su situación concreta y las soluciones a esa situación. Eso es, eso para el Estado capitalista, para la oligarquía, pues eso naturalmente fue lo que llevó a que el fantasma del comunismo se levantara diciendo que la Fundación Turso Lima era ese peligro comunista y lo personificaron diciendo que César Montes está organizando un ejército privado, está organizando un ejército armado, está organizando hasta la Argentina, pero estoy presente en cualquier lugar de Guatemala en 2 lugares al mismo tiempo. Eso es algo así como de risa. Además de eso, si César Montes es el problema, me parece desproporcionado que declaren estado de sitio en 4 departamentos y 16 municipios, que es casi una 1/6 parte del país, para perseguirlo, y que misteriosamente no lo encuentran porque la gente lo protege, a lo mejor porque tiene la capacidad de convertirse en algún animal de monte o convertirse en un pájaro que vuela y se va de ese lugar. No sé qué es lo que ellos piensen. Están un poco locos persiguiendo un fantasma que ellos mismos han creado.
estoy ahora que ellos creen que me han hecho daño. En realidad, me han demostrado que tengo una gran simpatía y solidaridad internacional. He descubierto que en Argentina, en, en Bolivia, en Uruguay, en todos lados tengo hermanos que están preocupados de mi situación y que están solidarios con nosotros, porque la solidaridad es la ternura de los pueblos. Y estamos dando la batalla clandestinamente y seguimos a pesar de nuestros 80 años, porque el revolucionario es joven toda la vida. El revolucionario no se jubila nunca. Qué lindo. Sí, sí. Suena lindo, pero también es sacrificado. Vos, entre nosotros, ¿no? No temés por tu vida ya, decís, estoy jugado, o confías realmente en el poder, del pueblo que vos representás. No me gusta decir tu pueblo porque el pueblo no es de nadie, todos somos el pueblo, ¿no? Pero en ese sentido, ¿vos creés en la victoria a largo plazo de la revolución, o a veces te pasa que pensás que es una quimera que nos sirve para movilizarnos, pero que en un mundo, sobre todo el occidental y el latinoamericano, signado por el egoísmo, no está destinada tarde o temprano a perecer? Capaz que la pregunta es obvia, ¿no? La respuesta a la pregunta es obvia, pero ahora que te tengo enfrente te la hago. O sea, una cosa es que filosofemos nosotros acá desde la comodidad o no tan cómoda situación de la ciudad, y otra cosa es que te lo pregunte a vos, refugiado en el medio de la selva guatemalteca, con la realidad latente de que en cualquier momento te pueden asesinar. Sí, eso fue la situación. Mira, yo no sé cómo le puedes preguntar a un ser humano que ha estado 36 años en riesgo de perder la vida y no tenés miedo que te maten, che. Pues hombre, en primer lugar, no es ningún fatalismo, sino que tiene hasta Fidel, que es inmortal, llegó a un momento en que pasó, trascendió y se convirtió en inmortal. Yo estuve en la escuela de Liguera, en donde había un rótulo que decía: por esta puerta pasó el comandante Ernesto Che Guevara a la inmortalidad. No, nosotros, mi nombre ya no pertenece a mí mismo, pertenece a la lucha de los pueblos centroamericanos y latinoamericanos. Tuve el gusto de estar en Nicaragua y haber preparado ahí gente, haber dado entrenamiento a gente de Chile, de Perú, de Bolivia, de Ecuador y algunos argentinos también. Y tuve un compañero argentino, montonero, muy bueno, sorprendente, bueno, en las tropas especiales, integrado en Nicaragua y que allá se quedó viviendo para siempre, ya no volvió a la Argentina, pero era un émulo del Che y decía: a mí me carga el carajo porque todo el mundo me dice: Che, si sos argentino tienes que ser como el Che. Y le decía él: pero es que no todos los argentinos son como el Che, boludo, el Che es algo especial. No, nosotros somos como el Che, estamos dispuestos a dar la lucha, y si en esta lucha vamos a morir en alguna playa lejana, vale la pena el esfuerzo y vale la pena ese tipo de muerte. No, ya después de mi muerte nadie la va a creer, no me mataron varias veces en Guatemala, salieron en los periódicos los avisos de mi muerte. Luego le dijeron a mi madre que había muerto en El Salvador. Posteriormente le dijeron: no murió en El Salvador, murió en Nicaragua. Finalmente mi madre dijo: no, ya hice más de 3 misas y ya me he puesto de negro un año, cada 3 años me pongo de luto. Ya lo declaro muerto, hasta que finalmente, después de los acuerdos de paz, nos reunimos con ella en Guatemala y gozamos de la vida y del tiempo que me permitió estar con ella. Ella ya falleció, lo cual es lógico, todos vamos a fallecer. A mí no me preocupa. Mira, además de eso, he vivido 80 años como he querido y sigo siendo el necio. Entonces, ya que me va a preocupar un balazo. Además de eso, tengo una tía espiritista que me llenó de unos artilugios de los espiritistas, y entonces tengo el ángel guardián
que evita que todas las balas que van a mi cuerpo las hace para un lado y no tengo una sola herida en el cuerpo después de 36 años de lucha. Es más, después de 36 años de lucha y 4 atentados personales contra mi persona en Guatemala después de los acuerdos de paz, puedo decirte, no tengo ninguna herida ni en el cuerpo ni en el alma. ¿Cómo, César, cómo se redirecciona, cómo se resignifica en este tiempo de democracias, entre comillas, ¿no? La lucha de los pueblos? Hablábamos antes de empezar la entrevista de las figuras que nos unen a todos, ¿no? A lo largo y ancho de América Latina. Algunas de ellas, por suerte, están entre nosotros, como Evo, como Correa, como Lula, como acá en Argentina como Cristina o como Néstor, ¿no? Que han logrado en algún punto a su tiempo, como decimos nosotros, ponerse de culo a los yanquis. Y hoy estamos viviendo también sobre todo en el Cono Sur, un avance de la derecha que hay como una equiparación de fuerzas simbólicas, más allá de que ellos tienen el poder del capital y el poder de las empresas. ¿Cómo crees vos que en ese sentido podemos seguir avanzando, ¿no? Sobre todo porque nosotros, vos incluido, o sea, somos profundamente pacifistas, pero las puertas institucionales muchas veces se cierran porque las manejan los mismos que son los que dan órdenes, los dueños, entre comillas, del mundo. Sí, bueno, mira, hay varias formas de ver el mundo. Yo soy una gente muy realista, muy objetivo, tengo los pies en la tierra, pero siempre miro el vaso medio lleno, nunca lo miro medio vacío. Y en primer lugar, yo creo que pues algunos están viendo la situación que pasa ahorita en América Latina como una especie de retroceso. Yo veo, por el contrario, que en Bolivia ahorita se levantaron y cerraron todos los caminos y las movilizaciones a las que llamó la Central Obrera Boliviana y los pueblos fueron de una demostración gigantesca de fuerza, paralizaron al gobierno y estaban pidiendo la renuncia de Áñez. Naturalmente que hay toda una gente que cree que el camino para cambiar esas transformaciones no es las insurrecciones de los pueblos, sino que las elecciones. Y claro, ha dado por resultado que tuvimos el péndulo se movió hacia la izquierda y entonces tuvimos a Lula, a Kirchner, tuvimos a Evo, tuvimos a Correa, tuvimos una serie de gentes en toda América del Sur, incluyendo a Chávez. Tuvimos una época de gloria, pero como que se nos endulzó mucho la boca y se nos olvidó de preparar a la gente para un resurgimiento del esfuerzo de derecha y se nos olvidó el papel del imperialismo. Yo recuerdo haber discutido personalmente, pues no discutido, sino haber conversado personalmente con el senador Allende cuando era senador y le dije, mire, pero si el próximo presidente de Chile gana, el próximo candidato a presidente de Chile gana las elecciones, ¿no será que lo van a golpear? Y me dijo, no, los ejércitos, el ejército de Chile tiene una tradición democrática y él nombró a Pinochet. O sea, yo podría decir que hay que sacar lecciones de eso porque no le quita nada a la grandeza de Allende, que murió en el Palacio de la Moneda combatiendo. Pero sí hay que aprender de las elecciones como aprendió el Che de Guatemala en 1954 y cuando llegó a Cuba y nosotros lo entrevistaron, que fui amigo de él y le dije, y sobre Guatemala, ¿qué nos puede decir? Aprendimos que no hay que basarse en los ejércitos, hay que hacer un nuevo ejército. Y por eso nosotros destruimos el ejército de Batista y construimos el ejército revolucionario. Yo creo que después de que estuvo esta ola democrática de presidentes en el poder, el péndulo se movió hacia la derecha y entonces llegó Macri
allá llegó un Bolsonaro acá y llegó un traidor como Lenin y luego cambió todo y solo sobrevive Venezuela en Sudamérica. Entonces podría decirte una cosa, eso nos llevó a grandes lecciones, lecciones que es necesario que las revoluciones no dependan de un solo personaje, de un líder connotado que se perpetúe en el poder, sino que hay que tener capacitación y sobre todo organización en la base social, capacitación política, porque si no, en Guatemala dijeron, muerto el perro, se acabó la rabia, me persiguieron, pero los batallones ahí siguen. Un leño solo no arde. Claro. Nosotros tenemos que pensar la fuerza de los pueblos, como está demostrado en la fuerza del pueblo argentino que llevó de nuevo a la Kirchner a la vicepresidencia. Tenemos que pensar en la fuerza del pueblo que indudablemente va a devolver ya no a Evo, sino que a otros dirigentes en Bolivia. Y probablemente vamos a tener a Arauz en el Ecuador, y entonces probablemente va a estar siguiendo la receta de los argentinos que siempre se meten en todo, no solo en el fútbol, y entonces van a poner también de vicepresidente a Correa. Pero después de la noche oscura del fascismo solo viene el amanecer. Yo veo grandes posibilidades en Sudamérica y también veo grandes posibilidades en la región centroamericana. Espero que la parte más oscura de la noche sea el presagio del amanecer. Te hago una preguntita más. Hablaste de Centroamérica. Geográficamente no es Centroamérica, es Norteamérica, pero son vecinos. Contame cuál es tu expectativa / realidad de AMLO, porque AMLO en México fue la primera, por lo menos para los que seguimos y los que estamos de este lado de la grieta, como decimos acá, fue una de la primera esperanza fuerte en el patio trasero de los norteamericanos después de muchísimos años. Más allá de algunos matices, ¿cómo lo evaluás vos al presidente mexicano como figura política? Y bueno, y justamente como presidente del país al que vos recién mencionabas, es destinataria la mayor cantidad de droga que pasa por Guatemala, ¿no? Sí, pero es que ese es el problema de que México no se puede sacar de ahí de ese terreno, remolcarlo y ponerlo allá junto a Suecia, Noruega o Dinamarca. México tiene que contar con que está tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios que va a tener que trazar todo su camino tomando en cuenta esa frontera y esa vecindad. Pero eso sí, México desde la época del inicio del siglo fue la primera revolución social antes que la Unión Soviética. México fue ejemplo de lucha. Mire, le puedo decir una cosa, como gente de formación militar revolucionaria, puedo decirle que en la historia del universo, del planeta Tierra, la primera división motomecanizada del mundo se llamó la División del Norte de Pancho Villa. Fue un aporte para los procesos ordinarios del mundo. Fue un aporte que los bolcheviques no tuvieron la oportunidad de estudiar mucho esa experiencia, pero ellos tuvieron después los bolcheviques que usar los trenes para traer desde la Siberia la gente. Pancho Villa usó los trenes para venir de Chihuahua y llegar hasta Texcoco y unirse a Zapata para entrar a caballo en México. Hombre, tenemos muchas esperanzas en México. Además, quiero decirle una cosa, ya me tocó una fibra muy sensible. Soy hijo de mexicanos. Soy el primer comandante guerrillero descendiente de un mexicano nacido en la República Mexicana. Mi padre era mexicano, mis hijos son mexicanos y tengo mucho orgullo de decir que México va a resistir la ofensiva del enemigo, sobre todo porque se abrió una gran posibilidad que tenemos que aprender. Una, AMLO perdió las elecciones porque el margen de ganancia fue poco y le pudieron
anular votos y votar el sistema y hacer cosas con las cuales les robaron a ellos, no 2, 3, 4 elecciones, pero finalmente la votación fue tan masiva, llegaron no, pero todavía no toman el poder. Entonces, todavía no está todo ya cosechado. Son sexenios, se va a cambiar la situación del Estado, del gobierno que tomaron, ya están en sus manos, pero todo el Estado, toda la nación no ha cambiado, todavía es la herencia de aquello, está en proceso de transformación. Todavía hay mucho que ver de México y ahorita probablemente a los presidentes eso es indudablemente para quebrar todas las formas, un nuevo camino que no fue a través de la lucha armada, sino que a través de una masiva votación y de alianzas muy amplias. Esperamos que en próxima elección va a ganar de 13. Eso es formidable. ¿Te podés imaginar, che, en la Argentina que todos los gobernadores fueran de un país? No, hombre, ese es un sueño para la Argentina ahorita que tienen a Fernández. Entonces, decime, eso es una realidad que lo están diciendo las encuestas. Y claro que se dice mucho, no, que es un socialdemócrata, que no llegó la... O sea, la gente cree que al llegar al poder ya es como una varita mágica para llegar al poder, al gobierno es como una varita mágica, ya se tiene el poder. No, 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 no. Hay muchas estructuras del poder anterior que persisten. siguen vigentes en México. Todavía hay mucho por esperar de los mexicanos, que el México, la Revolución Mexicana, y que llegó hasta Lázaro Cárdenas y a brillar tanto en el mundo. México se convirtió en el centro de refugio de la República Española. México se convirtió posteriormente en una base que permitió que Cuba no quedara aislada del mundo. No rompió relaciones nunca con Cuba, a pesar de que eran gobiernos neoliberales. Entonces tenemos mucho que aprender de México. No, espérate que todavía no hay que dar todas por terminadas. Está empezando además de eso. Apenas va a cumplir 2 años de gobierno. Seamos un poco indulgentes. No esperemos que la fruta madure de un día para otro. Bueno, César, te agradezco por tu tiempo, por el espacio que te diste para hablar con nosotros y para que tu mensaje siga trascendiendo las fronteras guatemaltecas. No sé si nos querés dejar algunas palabras más, si no vamos redondeando ya la entrevista. Bueno, únicamente a través de un saludo para todos los pueblos de Sudamérica, en la esperanza de que nuevamente retorne el gobierno que llevó adelante los cambios y transformaciones en Ecuador. Esperamos que retorne al poder al pueblo de Bolivia, que ha dado grandes ejemplos de cómo salir de la pobreza extrema a grandes cantidades de ciudadanos. Esperamos que regrese al poder una fuerza revolucionaria en el gigante de Sudamérica que es Brasil, y esperamos que ahora este nuevo esfuerzo de los argentinos los lleve de nuevo endeudados a hacer otro esfuerzo para llegar a quitarse la deuda externa y a quitarse también la grandilocuencia argentina, que nos debe de dar ejemplo de modestia y de sencillez, trabajando duramente, y dejar de tener ese espíritu que les han adjudicado, de que todos son como los porteños, que son lo más grande en el fútbol y lo más grande en el mundo porque tienen un Messi, tienen un Papa y tienen un Che. No,
Hay que ser modestos. Yo sé, sí. Bueno, César, gracias, ¿eh? Gracias.